Con tu animador de siempre, Michael Martínez, y hoy estamos con nuestro invitado especial de todos los domingos, con Javier López, en nuestra serie dominical, El bloqueo al desnudo. Hoy estamos con nuestro quinto capítulo. Saludos, Javier. ¿Cómo estás, Michael? Gracias por lo especial. Pero bueno, mi individualidad se disuelve en el grupo, porque de todas maneras yo creo que aquí todos aprendemos y de todos, y es muy bueno que estén en el chat viendo esta directa que va a abordar la cápsula número 5 del bloqueo. Por eso mismo es que eres especial, Javier. En Miami eso es muy especial. El que piensa en el colectivo sobre sus intereses individuales. Muy bonito, y por eso tenemos esta bella clase hoy, muy bien preparada por Javier para todos, del bloqueo al desnudo. Y Javier, hoy vamos a tratar ¿cuáles temas? Hoy vamos a tratar la reducción de la cuota azucarera bajo el gobierno de Eisenhower, porque no hemos salido todavía de esa administración. Entonces, había quedado ya anunciado en aquella reunión del 27 de junio de 1960 como unos cuantos tridentes, ¿no? Uno de ellos iba a ser esta afectación, ¿no? La cuota azucarera. Y nada, pues ahí están los antecedentes que Michael va a empezar a leer de inmediato. Ok, reducción de la cuota azucarera bajo Eisenhower. Hay que entender lo impúdico que era para Cuba el aceptar las condiciones de comercio del azúcar con Estados Unidos. Aquello del Tratado de Reciprocidad Comercial que había suscrito Estados Unidos con Cuba no pasaba de ser más que un eufemismo, además de ser un mecanismo de dominación, y había nacido como una criatura del esquema de dominación devenido con la enmienda Platt. No había tal reciprocidad. Hay que remontarse a los tiempos cuando el gobierno cubano reclamaba que su azúcar se cotizara unos centavos más en su intercambio con Estados Unidos, y este último respondía con desdén: si no te conviene, tírala en el mar, porque no te la vamos a comprar. Se llevaban el azúcar a precio de ganga después los productos que manufacturaban, caramelos, dulces, confitería, en general, con ella se lo vendían a precios elevados a Cuba. Exactamente, sí. Si creen que faltó a la verdad, si creen que faltó a la verdad, ahí está el libro Azúcar y Población en las Antillas, cuya primera edición data del 1927. Fidel tenía un año. Su autor, Ramiro Guerra, llegó hasta ocupar la Secretaría de la Presidencia de la República en 1932. Machado, dictador, y fue cesante de este cargo al caer la dictadura con la revolución de 1933. Por tanto, no estamos hablando de un revolucionario en el campo político. En el terreno intelectual es tan robusto que no se concibe la apertura de la Cátedra de Estudios Hispanoamericanos en Harvard sin su aporte. Sí, permítame intervenir. Esta es la prueba de que no, o sea, lo desigual que era ese comercio de azúcar, precisamente ya viene la fuente, es este hombre que es un conservador, ¿no? Un hombre que ocupa un cargo en la dictadura de Machado, y él mismo tiene este libro que se llama Azúcar y Población en las Antillas, donde describe cómo era el comercio del azúcar con Estados Unidos. Estados Unidos usaba el azúcar como chantaje, de ahí el Tratado de Reciprocidad Comercial de 1902, y después eh, esto es renovado en 1934 cuando se abolió la enmienda Platt. La gente cree que con eso ya éramos independientes, no es así. Teníamos todavía el Tratado de Reciprocidad Comercial. Él no está hablando de la renovación, está hablando todavía, está en este análisis que él hace todavía no es el tratado ese de reciprocidad comercial que es renovado después, pero al final viene siendo el mismo perro con otro collar.
Y nada, pues ese es el, así como ellos sabían que el azúcar era estratégico, vamos a decirlo, era un renglón estratégico para Cuba, por ahí nos manipulaban a su antojo. Sigue leyendo, Mike. Después hay un atenuante. Seguía siendo desigual la relación. La ley azucarera de 1948, que le asigna a Cuba una cuota prevista para años por venir, y esa cuota no la puede alterar el presidente, sino que al ser una ley congresional tendría que ser el Congreso el que a través de enmiendas le permita al presidente modificar la aplicación de la misma. Bueno, en este caso, esta ley azucarera de 1948 tiene un acápite donde es evidente la subyugación, pero al menos regulariza un poco más ese comercio con Cuba. Esta ley no es una ley específica para Cuba. La ley azucarera de 1948 le asigna a varios países una cuota. La cuota es la cantidad de azúcar que le va a comprar a ese país Estados Unidos. En el caso de Cuba, se puede decir que esto sigue siendo una relación desigual, pero bueno, está mejor, ya es una mejor, un poco, una situación un poco más regular, ¿no? Más, o sea, que antes, ¿no? Sigue leyendo, Mike. 21 de enero de 1959, el representante Wayne Hayes amenaza con la reducción de la cuota azucarera como medida de respuesta al ajusticiamiento de los criminales de guerra de la tiranía batistiana. Espera ahí, esto ya lo vimos en la cápsula número 1 del bloqueo. O sea, ya empieza, esa es la primera vez después del triunfo revolucionario donde se amenaza con la reducción de la cuota azucarera. Sí. 11 de junio de 1959. Una nota diplomática del gobierno norteamericano firmada por el secretario de Estado Christian Herter, donde este amenaza con la reducción de cuotas azucareras de ser nacionalizadas las propiedades estadounidenses sin una rápida compensación. Si se recuerdan, esto fue tratado en la cápsula 2. Esa nota tiene que ver con el reconocimiento por parte del gobierno de Estados Unidos de la primera ley de reforma agraria, que dice sí, ellos tienen ese derecho, pero exigen una rápida, pronta compensación. No sé si recuerdan, y viene adjunto esta amenaza a la que Michael se refiere, de reducir la cuota azucarera. Sigue leyendo, Michael. 24 de junio de 1959. Una curiosa reunión sostenida por el secretario de Estado norteamericano Christian Herter con Robert Kleinberg, propietario del emporio ganadero King Ranch de Texas, acompañado del administrador de su enorme latifundio del mismo nombre en la provincia cubana de Camagüey, donde el propietario propone la supresión de la cuota azucarera de modo que grandes cantidades de personas quedarían sin trabajo y comenzarían a pasar hambre. Fin de la cita. Esto se vio en la cápsula 2 también. Si recuerdan, es la proposición de este hombre, de este negociante, magnate, a el secretario de Estado. No sé si recuerdan que se sostiene, ¿cómo se llama esto? Con otros funcionarios del Departamento de Estado. Y nada, pues aquí ya él lo que hace es que propone la supresión de la cuota azucarera. Sigue leyendo. 1 de julio de 1959. Memorándum del director de la Oficina de Asuntos Económicos Regionales del Departamento de Estado norteamericano, enviado para su consideración al subsecretario de Estado para Asuntos Interamericanos, Roy Rothbottom, donde plantea que la disminución o suspensión de la cuota azucarera, y cito, uniría estrechamente a los cubanos contra Castro. De nuevo, cápsula 2, no sé si recuerdan, este hombre, este funcionario del Departamento de Estado,
que está en la oficina esta, pues vuelve a plantear la disminución o supresión. Ellos saben que esto es guerra económica. Ellos saben que esto es un sector importantísimo, que la economía cubana descansa sobre el azúcar, o sea, es una economía monoproductora. Entonces ellos atacan al corazón, ¿no? Eso es lo que hacen ellos. Hasta aquí se deconstruye el pretexto de que la reducción de la cuota azucarera se debió a una exportación que hizo el Estado cubano en octubre del 51 a la Unión Soviética, que eso fue otro pretexto que ellos usaron para suprimir la cuota, para reducir la cuota azucarera cubana. Todo esto es antes de octubre del 59. Sigue leyendo, Michael, los otros antecedentes. En la última semana de octubre de 1959 se precisaron los planes para la reducción de la cuota azucarera cubana en la reunión de representantes de los productos de azúcar, de remolacha y de caña de Estados Unidos, Puerto Rico y Hawái, con los subsecretarios de Estado Thomas Mann y Roy Rothbard. Esto se vio en la cápsula, esto se abordó en la cápsula número 3, no sé si recuerdan. Esta reunión con los representantes de Estados Unidos, de Puerto Rico, Hawái, todo eso. Sigue, Michael. En un documento desclasificado en Estados Unidos, fechado el 26 de enero de 1960, donde se recoge la versión de una reunión entre el presidente Eisenhower, el secretario de Estado Herter, el embajador estadounidense en La Habana, Philip Bonsall, y otros funcionarios, Eisenhower preguntó, ¿cómo Cuba podría vivir si no pudiera vender su azúcar? Esto se abordó en la cápsula número 3. Sigue, Michael. El 17 de marzo de 1960, Eisenhower aprueba mediante una disposición el programa de presiones económicas contra el régimen de Castro, donde se acordó la culminación de las compras de azúcar a Cuba. Esto se abordó en la cápsula anterior, cápsula número 4. Si recuerdan, el programa de presiones económicas contra el régimen de Castro que firma Eisenhower conjuntamente con el programa de acción encubierta contra Castro. Sigue, Michael. Reunión de varios congresistas en mayo de 1960, donde el senador George Smathers planteó, dentro de la discusión de la ley azucarera, una disminución del 10% de la cuota a Cuba, unas 312,000 toneladas que se distribuirían tanto entre los productores internos como entre otros exportadores azucareros. Esta información es nueva, o sea, no aparece en las cápsulas anteriores. ¿Por qué desde el Congreso se está planteando esto? Porque el presidente no puede alterar la cuota azucarera en ley, que está asignada en ley. Para eso hay que hacer enmiendas a esa ley de 1948, ley azucarera de 1948, enmiendas que le den al presidente un margen de maniobra para que modifique esas cuotas, o sea, la cuantía de esas cuotas. Entonces, por eso es que ya desde el Congreso, vemos aquí ya el Congreso involucrado, este senador discute esa posibilidad. Sigue, Michael. Ok. El 27 de junio de 1960 hay una reunión de la Comisión Agraria de la Cámara de la Cámara. Hace una propuesta de enmienda a la ley azucarera No, ese es el contenido. Antes de eso, el 27 de junio de 1960, hay una reunión en el Departamento de Estado para valorar la instrumentación que supone por parte de los respectivos departamentos a través de regulaciones la orden presidencial del presidente Eisenhower el 17 de marzo de 1960, donde se debatió acerca de la cuantía en la reducción de la cuota azucarera. Esto se abordó en la cápsula 4. ¿Qué sucede? Que Eisenhower había firmado, ¿no?, el programa de presiones económicas contra Castro, y recuerden la reunión que había habido
posteriormente para evaluar cómo instrumentar, ¿no? Toda esa, todos esos, vamos a decir, puntos que, o sea, todos esos aspectos que Eisenhower había firmado. Cuando Eisenhower firma una orden, le está dando a los respectivos departamentos una orden a su vez, ¿no? Para que lo instrumenten, para que la cumplan, para que instrumenten esa orden. ¿Qué sucede? No basta con que Eisenhower haya firmado un, o sea, esta disminución de la cuota azucarera. Eisenhower puede firmar lo que quiera, pero eso no lo pueden instrumentar los respectivos departamentos porque tiene que venir desde el Congreso. Quiere decir que ahora, el 27 de junio de 1960, entonces sucede eso mismo. O sea, este mismo día, fíjense cómo todo está coordinado, fíjense cómo los poderes ejecutivos y legislativos se coordinan. O sea, ese mismo día que se produce esa reunión, ya se está haciendo en el departamento, en el Congreso. Fíjense, 27 de junio de 1960, sigue leyendo. Ya ese es el contenido, ya esa es la parte dura de la cápsula. ¿Qué sucede? Hay una reunión, dice, hay una reunión, la Comisión Agraria de la Cámara. Exacto, la Cámara de Representantes hace una propuesta de enmienda a la ley azucarera para otorgar poderes adicionales al presidente de Estados Unidos para que revise precisamente el problema de la cuota azucarera. La Cámara de Representantes aprobaba dicha legislación que da autoridad al presidente para reducir la cuota azucarera en el mercado norteamericano en la cuantía que estimase conveniente, y el 3 de julio es aprobado esto por el Senado. Ajá, espera un momentico. Entonces, ¿qué sucede? O sea, empieza esto en el Congreso, ¿no? O sea, la Comisión Agraria de la Cámara, ¿no? Propone esto. Lo acepta el Pleno de la Cámara de Representantes, entonces tiene que pasar al Senado, ¿no? Así es como funciona o sea, la política en Estados Unidos. Pasa al Senado. En el Senado es aprobado el 3 de julio. Sigue leyendo, Michael. De forma tal que el 6 de julio de 1960 se aprobó con la firma del presidente la Ley Pública 86-592, que no es más que la Ley Azucarera de 1948, con la enmienda anteriormente descrita a su sección 408, y autorizó al presidente de los Estados Unidos a determinar la cuota azucarera cubana que estaba prevista para el resto de 1960 y el primer trimestre de 1961. 74 estatutos. Esto tiene dos, o sea, es una ley pública porque es la ley azucarera de 1960, o sea, de 1948, pero con una enmienda. Entonces ya no es esa misma ley. Estamos hablando de esta ley pública 86. Se le llama así, es una ley porque es una, o sea, viene del Congreso, el presidente la firma, entonces ley. Por tanto, no es una medida, permítame un momentico, no es una medida ejecutiva, no es una disposición ejecutiva, no es una orden presidencial, no es como lo que firmó Eisenhower el 17 de marzo de 1960. Esto es más profundo. O sea, porque, y entonces ya le está dando poderes al presidente para que maniobre sobre la cuota que se le va a asignar a Cuba, la cuota azucarera. Sigue, por tanto, el bloqueo de Estados Unidos no se hace solo desde el Poder Ejecutivo a través de proclamas presidenciales y disposiciones ejecutivas, sino que además el Congreso vuelve a legislar contra Cuba mediante la aprobación de la enmienda anteriormente mencionada. Exactamente. Entonces, ahora, esta es la segunda vez que el Congreso de los Estados Unidos, en todas las cápsulas que hemos abordado, actúa contra Cuba. La primera fue, si recuerdan, en la cápsula número, creo que 3, si mal no recuerdo, donde en octubre de 1959 tenía que ver con la ayuda, ¿no? La ayuda de Estados Unidos a Cuba, la llamada esta ayuda, que entonces el Congreso dice que, o sea, se reúne y dice que va a afectar eso. Entonces, ahora vuelven a actuar contra Cuba. Entonces, el instrumento jurídico este
Este estatuto o ley, todo eso es lo mismo, o sea, tiene la misma jerarquía jurídica, ¿no? Por eso se llama estatuto, ley, como ustedes le quieran llamar, ley pública. Este instrumento jurídico faculta al presidente para disponer las siguientes proclamaciones. O sea, el presidente, ya ahora, esa orden le dice al presidente, perdón, esa ley le dice al presidente, ahora tú puedes hacer, maniobrar como tú desees, ¿no? Hazlo, ¿no? Es como urge que el presidente, o sea, el presidente lo hace, o sea, basado, o sea, ese va a ser el sustento jurídico que el presidente usa para entonces hacer, entonces el presidente va a qué? A dictar órdenes ejecutivos, ¿no? Que son las llamadas proclamas presidenciales, ustedes le pueden llamar como ustedes quieran, que a la vez son órdenes a los respectivos departamentos para que entonces las instrumenten. Entonces viene la primera proclama presidencial. Lee, Michael, programa presidencial número ¿qué? 3355. Exactamente. Sí. En uso de esta nueva potestad, Eisenhower da a conocer ese mismo día, 6 de julio de 1960, la proclama presidencial 3355. 25 FR 6414. Sí, eso es FR, si mal no recuerdo, es Federal Regulation. Federal Resolution, no Regulation. Resolution, yo me imagino. Regulaciones son cuando las hace el departamento correspondiente. Esto no es una regulación, porque las regulaciones, quien dispone las regulaciones son los respectivos departamentos. O sea, el presidente le da la orden a su departamento y el departamento es instrumentar esa orden a través de regulaciones. Esto no es una regulación, esto es lo que se llama una resolución federal. 256414. Tienen diferentes nombres, pero el perro es lo mismo. O sea, porque se ordena de acuerdo, o sea, eso tiene otra cosa, pero es la misma cosa. Sigue. Ok, la regulación federal 6414, en la cual reduce en 700,000 toneladas cortas la cuota azucarera cubana original de 3.119.655 toneladas cortas. Eso era, permíteme, eso era más o menos lo que se le asignaba a Cuba. O sea, la cuota a Cuba era más o menos 3 millones y pico de toneladas. Eso es lo que le compraba Estados Unidos a Cuba. Esa cuota, que era, digamos, en este caso era en el año 1960, sigue, correspondiente a la cuota que estaba prevista para 1960, sigue. Sí. Y constituía aproximadamente un 95% de la parte que quedaba pendiente de exportación de Cuba y redujo en la práctica a cero dichas importaciones. Esto es, fijó la cuota azucarera. Espérate, ahí eso está mal. No, eso no está mal, eso está bien. Lo que hizo fue que fijó, en la práctica es prácticamente cero. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de 3.119.655 toneladas y esto se va a reducir para el año 1960 nada más en 39.752 toneladas, ¿qué cosas son 39.752 toneladas? Prácticamente la está reduciendo a la nada. O sea, comparada con más de 3 millones de toneladas, es prácticamente cero. Yo no digo de la cifra, digo de la gramática. Ah, que está mal redactado. O sea, fijó la cuota azucarera de Cuba para el año 1960 en 39.752 toneladas cortas, más el azúcar certificada para su entrada antes del 3 de julio. Claro, porque el 3 de julio es cuando se aprueba en el Senado. Que no hubieran entrado aún o estuviera almacenada para el consumo. Todo esto en contradicción con una partida de 2 millones, que es lo que le quedaba a Cuba, porque acuérdate, estamos hablando de que este programa fue emitido el 6 de julio de 1960, estamos casi a mitad del año. Quiere decir que lo que hacen es que todavía le quedaba a Cuba por exportar 2.379.903 toneladas. De esos 3.119.655 que estaban designadas para ese año o asignadas para ese año de 1960, le quedaba todavía esto a Cuba. Quiere decir que la dejaron en el vacío. Corta, valor bruto había sido
certificada conforme a las regulaciones emitidas por el secretario de Agricultura. ¿A dónde va esta medida presidencial, esta orden ejecutiva de Kennedy? ¿A qué departamento va para que lo instrumente? Al Departamento de Agricultura. El Departamento de Agricultura redacta una regulación, ahí donde dice CFR, eso significa Code of Federal Regulations. Ahora sí es una regulación. Aquí es una resolución. Aquí abajo es una regulación. 7 CFR 817. O sea, y ahí se instrumenta a través del Departamento de Agricultura, que ya había intervenido antes en el bloqueo. Acuérdense, el retiro de los inspectores aduanales, que tiene que ver con el Departamento de Agricultura, inspectores aduanales de agricultura, todas esas cosas. Ahora aquí lo vemos actuando ya. Ahora viene la próxima proclama presidencial. Sigue leyendo, Michael. El presidente Dwight D. Eisenhower ratifica. No, aguanta. Programa presidencial, ahora esta es 3383. O sea, la otra era 3355, esta es 3383. 25 sí. Federal Resolution, porque la Federal Resolution esta viene un poquito después a veces de la orden presidencial, pero es lo mismo, es más o menos lo mismo. 131-31, el presidente Dwight D. Eisenhower ratifica las medidas contra Cuba el viernes 16 de diciembre de 1960, cuando apenas faltaba un mes y 4 días para que cesara en su condición de presidente de Estados Unidos. Esta vez la prohibición... Sí, está bien. Sí. La prohibición de importar azúcar cubano, supresión total de la cuota azucarera, o sea, lo hace total, cero, se extendería al primer trimestre de 1961. A veces Eisenhower sabe que se va, sabe que él podía manipular la cuota azucarera por aquella modificación a la sección 408 de la ley azucarera del 48 que vino del Congreso y que él firmó, ¿no? Y sabe que puede llegar hasta el primer trimestre del 61, no solo todo el año 1960, incluso cuando no sea presidente, pero ya lo puede hacer, ¿no? Y lo que hace es que cero, o sea, determina que va a ser cero hasta el primer trimestre del 61. Según anunciar el secretario de prensa James Haggerty, esto es, esta nueva orden del presidente norteamericano afectaba a las 800,000 toneladas cortas pendientes hasta marzo 31 del 61, fecha en que expiraría, claro, la ley pública que la había firmado por aquella modificación de la sección 408, aquella ley pública, ¿no? Esta que estamos hablando, que él firma, la convierte en ley, 86-592, ¿no? Va a cesar y después va a tener de nuevo que actuar, llegar Kennedy a hacer otra cosa que yo no voy a explicar aquí. Fecha en que expiraría la ley azucarera vigente en Estados Unidos. Estas supresiones escalonadas reflejan en primera instancia la finalidad de hacer patente que eran decisiones transitorias. Por eso ustedes se dan cuenta y dicen, bueno, ¿y por qué no se lo hacen ya de un solo tajo? No, eran decisiones transitorias válidas solamente mientras existiese el gobierno revolucionario, que se compelía a derrocar. Y por otra parte, la brevedad del plazo, claro, porque decían, esto lo vamos a tumbar rápido. No tiene sentido estar extendiendo tanto, o sea, no, manipulando, o sea, que el presidente puede manipular la cuota azucarera con 300 tiempos, si de todas maneras lo vamos a tumbar. Entonces, si no, entonces después tenemos que esperar, volver a cambiar la ley y va a demorarse más. Mejor hacemos esto así, porque si lo derrocamos rápido y entra un nuevo gobierno, tenemos que ver cómo cambiar esto. Esto es ley. Entonces, y por otra parte, la brevedad del plazo en que se creía con la operación que se ejecutaba, ello se podría lograr. ¿Cuáles son las implicaciones jurídicas? Aplican las mismas arbitrariedades jurídicas contempladas en la cláusula 1, violan todo, ahí están violando, imagínate, están atacando, quieren dominar a Cuba a través del hambre, ¿no? El azúcar era el principal y casi el único soporte de la economía y finanzas de la isla. Acuérdense de aquella implicación jurídica en la cláusula 2, la 4, que yo hablé de lo importante que era el azúcar. Yo no lo voy a volver a decir aquí cuánto va a revisar la cláusula 2. Si quieren, yo voy a la cláusula 2 para que... Pero Javier, yo sí creo que, ¿por qué no le damos una repasadita a ese tema de lo importante que era el azúcar?
Vamos a darle una Porque mucha repasadita. gente se le olvida que el azúcar era la comodidad más preciada en el mundo en esa época. Bueno, realmente yo no te diría que en esa época en el mundo entero era el azúcar, pero sí te diría que para el caso particular de Cuba, en las condiciones en que estaba Cuba, el azúcar, bueno, se hablaba siempre de que sin azúcar no hay país. Entonces, eh, vamos a ver si el azúcar era el principal y casi el único soporte de la economía y finanzas de la isla. Ya esto yo lo abordé en la cápsula número 2, pero lo voy a repetir. Hay que partir del hecho histórico de que ya en el año 1958 Cuba suministraba el 33% del consumo interno del azúcar de Estados Unidos. Y los ingresos por exportaciones de azúcar representaban para Cuba en ese año, prácticamente al triunfo de la revolución, el 80% del total de los ingresos por exportaciones del país. Quiere decir, sin azúcar no hay país, no hay economía, por eso Estados Unidos la ataca. O sea que Cuba eminentemente tenía una economía que dependía de los ingresos del azúcar. Así que, y era la gran tragedia, por eso el libro de Ramiro Guerra, Azúcar y Población en las Antillas. O sea, Cuba eminentemente tenía una economía que dependía de los ingresos del azúcar, así que el gobierno de los Estados Unidos lo que buscaba era la implosión a través de la reducción, luego supresión de la cuota azucarera en el mercado de los Estados Unidos, de la que dependía la economía cubana. Eso fue uno de los primeros actos de agresión y de sanción, y se concibió desde entonces como acto dirigido a generar escasez, privaciones, hambre, como dicen ellos, penuria en Cuba, con el objetivo de doblegar la voluntad política del pueblo cubano y que eso diera pie a un derrocamiento del gobierno revolucionario. Entonces, si recuerdan, eso es cápsula 2. Lo repetí, pero, o sea, eso está ahí en la cápsula 2 cuando empezaron a hablar de amenazar con suprimir la cuota azucarera. O sea, en la reunión aquella de Christian Herter con Robert Cleaver y todo eso. Entonces, ¿cuáles son las implicaciones jurídicas que tiene esto? Bueno, ahí está. O sea, lo que quiere es matar al pueblo de Cuba de hambre. Ahora, este documento que van a ver, Michael, que no lo pude ver, déjame echarle un vistazo, a ver si la gente lo puede ver. Esta cronología que la pueden encontrar, esto es un sitio web donde están los informes de las Naciones Unidas. Esto es muy importante. O sea, aquí nada más que yo entré, aquí estos son las medidas, esto es una cronología que una señora estadounidense se tomó el trabajo de hacer, ¿no? En relación al bloqueo. Eso no quiere decir que todo mi trabajo está enfocado en esto. Yo estoy tomando datos de varias fuentes. Una de ellas es esta, pero es importante porque ahí ella, por ejemplo, en el año 60, si se dan cuenta, tenemos, mira, por ejemplo, el 7 de junio, para un momentico ahí donde dice, para que la gente vea de dónde yo tomé ese dato. Ella dice 6 de julio, porque ella lo usa como en Cuba, ¿no? O sea, como en español, quiero decir, la fecha en español. Ustedes saben que empieza con el día, después el mes y después el año. Y ella lo usa de esa manera. Ella dice 6 de julio de 1960 se aprobó la ley pública 86-592. No sé si se dan cuenta. Eso fue lo mismo que yo dije, ¿no? Si siguen más abajo van a ver este programa presidencial que yo usé también, 3355. Y si siguen más abajo van a ver, déjame ver si ella hace la otra proclama presidencial. Vamos a ver si está. Vamos a ver si está la otra. Sí, la otra está aquí, la 3383, no sé si recuerdan. 25 FR 13131. Está ahí también. Quiere decir que está referenciado. No todo está aquí, pero es muy importante. En este sitio web, si ven estos 3 puntos que hay aquí arriba, no sé si los ven, no, ahí parece que no se ve. No, es como una cajita que tiene como 3 rayitas. Si le dan ahí, van a ver informes, o sea, todos los informes que Cuba ha presentado en la Asamblea General de las Naciones Unidas, toda la resolución, o sea, incluyendo la última, la van a ver ahí. Van a ver presidente por presidente, administración por administración, o sea, la cronología de esta señora, creo que se llama Donna, y van a ver otros documentos, ¿no? Ese sitio web es bastante importante. Y bueno, ahí está.
Bueno, a ver, vamos a compartir el link Ujú. para el que quiera subir, pueda subir y discutir con nosotros. Así, mi gente, muy interesante este capítulo de Bloqueo al Desnudo basado en la cuota azucarera cubana. Claro, porque ya esto que había quedado anunciado en uno de los tridentes, acuérdense, en el programa de presión económica contra Cuba y después en la reunión donde se evalúa cómo se va a introducir